Bien, y yo le adelanté que hoy, lunes, vamos a tener aquí en piso una nota distinta, más tranquila, saliendo un poco del ritmo informativo para tratar de hacer lo que más nos gusta. Ya sabe que en un mundo directamente plagado de información y a veces de información no tan veraz, lo importante es pensar. Mire qué desafío en esta época, donde parecería que es una contracultura, pero somos eso, contracultura, y tratamos de pensar. Y se lo digo porque tenemos aquí en el piso a un invitado que muchos conocen, sobre todo a través de las redes sociales, también a través de la radio, alguna vez ya lo hemos entrevistado, pero está de visita en Buenos Aires y es un intelectual, es antropólogo, lo cual ya dice bastante de algo de quién es y que además, bueno, nos desafía a pensar, yo le diría, sobre cosas que a veces, bueno, las damos por sentadas y hay que revisar y revisar y profundizar. Me refiero a Francisco Gil White, que está aquí. Francisco, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miguel. Es un placer estar aquí. Bueno, por tu acento ya la mayoría se dio cuenta de entrada que no eres porteño, pero casi. No, muy lejos de ser porteño. Son muchos kilómetros. Primera vez en Buenos Aires Primera vez, sí. y te ha traído la amistad. Sí, estoy aquí para conocer la ciudad, para visitar amigos y eh, platicar contigo. No es poca cosa. Digo, cuéntale a la audiencia de dónde se asentó y algo de tu vida. ¿Quién sos? Vamos a empezar por eso. ¿Quién es Francisco Gil White? Mira la pregunta existencial a esta hora. Bueno, pues normalmente esa pregunta se contesta desde el punto de vista de lo que uno hace. Esa es la costumbre en Occidente. Claro, muy norteamericana, Sí, ¿no? entonces pues te digo, mira, yo soy antropólogo, estudié antropología en la Universidad de California de Los Ángeles, en Los Ángeles, UCLA. Ahí hice mi doctorado y mi doctorado fue sobre el tema del racismo. Ujú. Entonces mi tesis de doctorado propone una nueva teoría para explicar el origen evolutivo de las adaptaciones cognitivas que nos vuelven vulnerables al emprendizaje político racista. O sea, la pregunta es ¿por qué es tan sabroso para la mente humana pensar de forma racista? Porque obviamente que nos resulta muy fácil entrar en ese canal. Parecería, ¿no? La Sí, historia lo muestra. la historia lo muestra. Entonces, quería yo entender mejor cómo es el diseño del procesamiento de información que nos resulta natural, que nos vuelve tan vulnerables a este tipo de emprendizaje político. Mm. Claro, dijiste, hiciste tus estudios en los Estados Unidos. Sí, eso en UCLA, en Los Ángeles, Ujú. ahí hice el doctorado y ese trabajo de proponer una nueva teoría para explicar el origen del racismo me llevó a UPenn, a la Universidad de Pensilvania. Ahí me contrataron en el departamento de psicología, porque mi trabajo es muy cognitivo evolutivo. Y también me dieron una plaza ahí en un centro de investigación que habían creado como proyecto conjunto de politología, relaciones internacionales y psicología para entender mejor el conflicto étnico. Ujú. Entonces, ¿por qué hay conflicto étnico? ¿Por qué distintos grupos nacionales se pelean, etcétera? Y el foco principal de ese centro de investigación era el conflicto árabe-israelí y sobre todo estaban enfocados en entender mejor el Tratado de Oslo y las consecuencias del Tratado de Oslo, etcétera. También estaban investigando las guerras civiles en Sri Lanka y eh, las guerras civiles en Yugoslavia, pero en ese, digamos, el tema más central, más importante del centro sí era el Ujú. conflicto árabe-israelí y el Tratado de Oslo.
Y yo no me había empapado de ningún conflicto específico demasiado. Lo que tenía yo era una teoría general de Ujú. cómo funciona el pensamiento humano, la cognición en lo relativo al racismo. Pero ya estando ahí, sí me empecé a interesar en estos conflictos más específicos que trabajaban en el centro, y me interesé mucho en el conflicto árabe-israelí. Ahora se entiende más por qué lo tenemos también aquí a Francisco, ¿no? Me imagino que la audiencia dice, ah, este muchacho investigó temas interesantes. Mira, estudió en Los Ángeles, luego lo contrataron y le pagaron para seguir investigando sobre estos temas que son tan apasionantes como, bueno, ¿por qué construimos, por decirlo así, estas categorías racistas o categorías de, eh, bueno, conflictos entre grupos humanos, ¿no? Y por qué, cómo funcionan esto? Usted dice, y todo eso en teoría, un antropólogo, pero claro, por tu acento sos mexicano, obviamente, ¿no? Bueno, mi acento, a mucha gente le cuesta trabajo localizar mi acento, porque yo crecí en la Ciudad de México, pero no tengo un acento demasiado fuerte Ujú. de la Ciudad de México. Es como más neutro, no sé. Y no sé realmente a qué atribuirlo, pero Pero sos de pura cepa mexicano, sí, sí, sí. ¿sí? Mis papás los dos son de México. Sí. Bien, ¿y cómo un joven en estas épocas decide que su vocación es nada más ni nada menos que estudiar antropología y para hacerlo con mayor todavía profundidad se va a universidades muy prestigiosas en los Estados Unidos? Bueno, el gusto por la antropología, o digamos por temas relacionados con la antropología, siempre lo he tenido desde niño, aunque primero a mí lo que me gustó estudiar fue música. Entonces primero me fui a Estados Unidos a estudiar música al Conservatorio de Nueva Inglaterra, New England Conservatory, Ujú. en Boston. Y a la mitad de mi carrera de música, ahí fue donde empecé a sentir ese cosquilleo de que me empezó a gustar mucho la biología, y me empezó a gustar mucho la antropología, y me metía yo a las librerías y sacaba libros, me leía etnografías de antropólogos. Eh, yo mismo me asombraba un poco de que estaba desarrollando este gusto, y luego empecé a desarrollar mis propias teorías sobre comportamiento humano, todavía en la escuela de música. Y entonces entraba yo teníamos una relación, digamos, bilateral con la universidad. ¿Cómo se llamaba? Northeastern University, que era vecino del conservatorio. Y entonces ellos podían consultar los 3 o 4 libros de música que teníamos en nuestra biblioteca de música, y nosotros podíamos entrar a la biblioteca de Northeastern, que es una universidad gigante que tiene una biblioteca con millones de libros de todos temas, ¿no? Entonces, pues para mí esa relación era muy, muy beneficiosa. Entonces, empecé a entrar a la biblioteca de esta universidad a buscar libros sobre evolución, biología, sobre el origen de la guerra, este tipo de cosas, porque quería yo entender justamente qué es lo que hace que la gente se pelee, por qué la gente se mata. Eso era lo que yo quería entender. Y lo que me di cuenta buscando en la literatura es que había una necesidad muy grande de mejorar la teoría sobre estos temas. No había realmente un trabajo satisfactorio para explicar este tipo de problemas. Así que este músico ahí en Boston, de repente dice, Ahí, ajá. hay falta de armonía y necesito Sí. ver un poco más cómo hacer que las notas se empiecen a afinar más. No, Y no, ahí me fui desviando o sea, empecé a invertir mucho tiempo en esto, me queda claro. menos en la música. Sí, sí me recibí estoy licenciado para componer, tengo licencia para componer, Epa, ¿y eso pero todavía se no, lo hace? abandoné por completo. ¿Sí? Pero ¿Ni de hobby un nada, nada, ratito? nada, 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 Ay, nada. ay, ay. No, no, desarrollé una pasión tan envolvente que dedicarle tiempo a mantener la música me roba tiempo de lo que ahora a mí me fascina. Entonces lo abandoné por completo. Pero sí terminé, y para cuando terminé ya andaba yo armando el camino
para volverme científico social. Y entonces fui primero a la Universidad de Chicago a hacer una maestría en ciencias sociales y biológicas evolutivas, y luego me fui ahora sí a hacer el doctorado a UCLA. Has recorrido algo, ¿eh? Se Yo, puede yo, decir he, que... yo, he, yo he vivido varias vidas, Miguel. No solamente fui músico y luego antropólogo, sino que después, como tú sabes, a la hora de interesarme en el conflicto árabe-israelí, tuve que buscarme otro trabajo, porque en el momento en que empecé a documentar la historia del movimiento árabe palestino, eso no le gustó a mis superiores en la Universidad de Pensilvania, Mm. y entonces me despidieron. Pero para entonces ya había vivido yo también otra vida en Mongolia, porque mi trabajo de tesis lo hice en Mongolia. Yo estuve viviendo ahí 14 meses con pastores nómadas, que fue una cosa muy interesante, justamente estudiando cómo razona la gente sobre la etnia vecina, ¿no? Para tratar de entender el origen del racismo. Y una vez que me despidieron de la Universidad de Pensilvania, pues empezó otra otra odisea, porque me regresé a México, me fui a trabajar al ITAM, que es una universidad muy prestigiada en México, en la Escuela de Negocios, donde estaba yo enseñando pues una disciplina que es una combinación de antropología y psicología, que es, creo que en español es comportamiento organizacional, ¿no? Y después de un tiempo, y también trabajé en la Universidad del Medio Ambiente enseñando pensamiento crítico, también en México, en Valle de Bravo. Y finalmente renuncié a todo trabajo universitario para dedicarme de cuerpo entero a lo que llamamos Hasbara, a combatir el antisemitismo. Tratar de explicar los orígenes y algo más del odio. Sí, a raíz de que me despidieran por documentarla, porque lo que yo documenté cuando me puse a estudiar el conflicto árabe-israelí fue el origen nazi de la autoridad palestina. O sea, la autoridad palestina es en realidad OLP Fatah, y cuando digo nazi no estoy aventando un adjetivo, no es un insulto. Ya vamos a hablar de eso. Sí, pero en fin, ahí cuando empecé a estudiar eso, me entró una fascinación adictiva por entender el origen del antisemitismo específicamente, y la matanza de judíos, que es un fenómeno, yo lo llamo el fenómeno sociológico más recurrente de la historia occidental y musulmana. Es un fenómeno que se repite siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, y entender esa característica cíclica, que obviamente nos habla pues de la estructura de nuestra sociedad occidental, ¿no? Ahí hay un elemento estructural que está reproduciendo generación tras generación este tipo de agresiones y violencias, y sobrevive todo. Entonces, sucede en el pasado muy antiguo, cuando éramos paganos, agrarios, con ciudades-estado. Vuelve a suceder cuando somos imperios multiétnicos, vuelve a suceder cuando somos reinos feudales, sucede cuando éramos paganos, sucede cuando somos cristianos, sucede cuando somos postcristianos, neopaganos. ¿Me quieres decir que lo que dice la Agadá de Pesaj, esto de que en cada generación Es totalmente se cierto. levantaron contra nosotros, parece que hay algo de eso, ¿eh? Sí, señor. Vamos a hablar de esto, obviamente. Estamos aquí con Francisco Gil White, pero era importante que usted sepa que este muchacho, yo lo veo todavía como joven. No, discúlpame. Muchas gracias. Me halaga mucho que me digas. Pero es un muchacho, al lado mío sos un muchacho. No, ¿cuántos años tienes tú, Miguel? Yo, 25. Entonces sí. Este muchacho ha tenido muchas vidas, una formación académica muy importante, y ha ahondado y se ha dedicado a esto que es su pasión, que lo hace con una investigación muy profunda, con estudios profundos, porque una cosa es hablar, yo diría,
de oído, y otra cosa es haber investigado y haber dedicado muchas horas a ver fenomenologías, estudiar comportamientos y entender el comportamiento humano respecto del antisemitismo como un elemento extra. Vamos a ahondar con él, pero quiero saber un poco más de tu vida. ¿Y en México te quedaste? En México, bueno, sí, ya me quedé en México. A partir del despido ya me regresé a México y ahí continué mi vida. Y ahí Muy está la base. contento, me gustó mucho. Fue muy bonito regresar a México. Volver a casa. Sí, ¿Y tus padres a qué se dedican o se mi dedicaban? papá, economista, ahora ya jubilado, pero fue un economista, bueno, ha sido un economista muy importante en México. Tuvo un papel muy destacado como funcionario público. Eh, eh, Fue secretario de Hacienda Mm, en su posición más alta, digamos, pero antes de eso también trabajó en el Banco de México y en otras posiciones en la Secretaría de Hacienda y hizo contribuciones muy importantes a la salud económica de nuestro país. Es muy respetado, muy prestigiado por sus contribuciones. Mi mamá también tuvo una trayectoria muy destacada como empresaria y como influencer, antes de que dijéramos influencer, porque ella tenía un programa de radio muy escuchado ¿Ve? y contribuía artículos en revistas y terminó teniendo una cadena de clínicas de belleza, 4 en la Ciudad de México y una fuera de la Ciudad de México. Y fue una empresaria muy exitosa. Bien, el fruto no cae lejos del árbol, dicen aquí, y además te dieron la posibilidad de ir a estudiar a universidades muy importantes que Sí, no debe haber sido algo simple, hay que sostener eso. ¿Hermanos sí, tengo un hermano y 2 hermanas. se dedican? Mi hermano es empresario. Tengo una hermana que es profesional de estos temas del ambientalismo, que ella estudió química, pero se ha dedicado profesionalmente a temas relacionados con el ambientalismo y ha tenido una trayectoria muy destacada. Y mi otra hermana es abogada, pero también luego se volvió empresaria en el mundo del arte. Eh, Bien, ya están conociendo un poco más la historia personal, porque es tan importante conocer a la persona que puede luego dedicar tiempo, vocación, vida a temas específicos. Antropólogo apasionado por el tema de las Asbará, por tratar de explicarnos, bueno, el conflicto árabe-israelí, el antisemitismo. De todo eso vamos a hablar luego de un poquito de música. Estamos aquí con Francisco Gil White en esta mañana de Jai. Y aquí ya le cuento a Francisco que Cecilia dice: gracias por traer al licenciado Francisco Gil White. Me interesan mucho las teorías que desarrolla sobre el antisemitismo y nazismo, ¿eh? Así que, bueno, a eso nos vamos a abocar un ratito ahora con él. Ya sabe usted algo de su vida, antropólogo, sumamente formado, investigador, que, bueno, incluso ha pagado el costo en algún lugar de esto de meterse con un tema que a muchos lo incomoda, el antisemitismo, y cómo se, bueno, expresa, se maneja, y donde está tan presente que a veces ni siquiera hay conciencia de hasta dónde esta realidad que él decía se ha repetido a través de la historia en cada generación, como dice la Haggadah de Pesaj. Bueno, está siempre circulando. A ver, yo obviamente sí te he escuchado, pero la audiencia por ahí menos. Eh, ¿Qué es lo que has podido detectar? Mirá lo que te estoy pidiendo, sintetizar mucho estudio, muchos años, sobre el flagelo y lo que significa el antisemitismo en el marco de Occidente y en esta lucha de alguna manera cultural. pues mira, lo que yo he concluido es que el antisemitismo es un ataque contra todos los occidentales. O sea, no es una cosa de judíos. Obviamente sí es de judíos, pero no nada más de judíos. Porque el pueblo judío tiene un papel estratégico en la historia occidental. ¿Por qué digo esto? Porque la civilización hebraica
nace como un cuerpo de ley. ¿Ok? En su esencia es un cuerpo de ley. Y esa ley tiene su origen en una revuelta de esclavos, según la tradición del Éxodo. Ujú. Y eso no es casual, no es un detalle, eso es estructural. Entonces la ley que la deidad que estuvo organizando la revuelta de esclavos en Egipto con el pueblo israelita, la ley que esa deidad entrega a la postre de la revuelta de esclavos, pues no es cualquier ley, es una ley, pues es la ley de los esclavos liberados, está diseñada con mucho cuidado para proteger los derechos y las libertades de la gente de a pie, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una ley en el Éxodo que dice: aquel que secuestre a un hombre o una mujer, lo haya vendido o se lo haya quedado, será ejecutado. Ujú. Privar a un hombre o una mujer de su libertad por la fuerza es, se pena con pena de muerte. Qué vigente por si alguno no escuchó. Entonces, eso lo que quiere decir es que no hay nada más ofensivo para la civilización hebraica que forzar a una persona a convertirse en un esclavo, lo cual tiene sentido, porque es la ley de los esclavos liberados, y lo que está buscando esta ley es producir una sociedad más horizontal, donde no hay opresión, donde ya no hay opresión, ¿no? Entonces, sí había una categoría que, por lo menos que se traduce a los idiomas europeos como esclavo en la ley judía, pero uno tenía que volverse esclavo. La única manera de entrar a esta categoría era voluntariamente, era Ujú. si yo no puedo pagar una deuda, por ejemplo, entonces me vuelvo, entre comillas, esclavo de mi acreedor. Pero Después venía también el periodo de la es liberación de los correcto, esclavos. la ley estipula Un que tiempo. esa servidumbre no puede durar más de 6 años. Ujú. En el séptimo año, en el año sabático, uno tiene que ser liberado por ley. Y si no quiere ser liberado, se lo marca a ese esclavo en la oreja, ¿Cierto? porque de alguna manera va en contra de lo que está estipulado, que sea un hombre libre. Exactamente. Y en el año sabático, perdón, en el año del jubileo, discúlpame, Shonat Yovel, en sí. el año del jubileo, tiene que ser, todos esos esclavos que eligieron quedarse con sus amos, Ujú. tienen que ser liberados a fuerzas, aunque no quieran, porque es la única manera de evitar que se forme una casta hereditaria de Ujú. esclavos. Entonces, También hay, recordemos ya que estás tocando esto, en ese año del jubileo nuevamente las tierras se reparten, correcto, ¿no? sí, Es decir, correcto, correcto. tiene que ver con una revolución social Sí, totalmente. absoluta. Es la ley de Moisés emerge de una revolución social. Son los esclavos liberados tratando de armar un sistema en el que ya no puede haber opresión. Y también cuando, en el periodo en el que uno es un sirviente de su acreedor, no puede haber ningún maltrato, la ley es muy cuidadosa. Entonces, una ley dice que si tú te presentas con un juez y te falta un diente porque te Ujú. maltrató tu amo, en ese momento quedas en libertad. Tampoco te pueden maltratar psicológicamente, porque otra ley dice que si un esclavo se escapa, obviamente no te escapas si estás contento. Si un esclavo se escapa, eh, la casa, el dueño de la casa donde ese esclavo se refugia, está obligado a proteger el esclavo, no lo puede regresar. Es decir, el conjunto de leyes está diseñado para proteger especialmente a la gente de abajo. Tiene un sesgo muy pronunciado a proteger a la gente de a pie de cualquier opresión de la gente de arriba. Es decir, a los débiles, ¿eh? Así es, así es. El Y esto, la huérfana, la hay viuda. leyes muy cuidadosas para Ujú. proteger al huérfano, a la viuda, al pobre, Ujú. ¿no? Al extranjero que vive dentro de la sociedad judía, todo eso. Y eso qué produce como para que pueda aparecer? Porque dijiste, es de alguna manera, bueno, el origen del Esta antisemitismo, es la causa del que, antisemitismo. que no se queda con los judíos, o como decía Así tal es. vez, creo que Wiesenthal fue el que dijo,
o Elie Wiesel, que lo que comienza con los judíos nunca termina en los judíos. Bueno, lo ha dicho mucha gente. Ujú. Es casi un poema Sí, del pastor Niemöller, también. muy famoso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que él reflexionando sobre su experiencia dijo, primero vinieron por los comunistas, yo no Ujú, dije nada porque no era comunista, luego ujú, vinieron por ujú. los gays, o no sé cómo es, no me Sí, sí. acuerdo Aquí exactamente. es muy conocido, Sí, porque dice, además lo ha dicho una actriz muy famosa judía, muy bien, sí, Pelinkowski, que en paz descanse. ya. Pero este pensamiento que de alguna manera estás planteando es, a ver, esta revolución de los esclavos que... Esta es la causa del antisemitismo. Es esta. ¿Por qué? Porque si tú eres un miembro de la clase gobernante de cualquier pueblo, Ujú, que tienes como objetivo social, político, ideológico esclavizar al grueso de la población, ¿ok? Si esa es tu ideología política, tú eres un opresor, ¿ok? Entonces, a ti no te conviene que haya judíos explicándole a la gente que pueden ser libres. estos rebeldes que van, yo Claro, decía, que contra la tienen todo un cultura. sistema de leyes ya establecido, organizado, con abogados que son los rabinos y jueces que van a estar haciendo valer leyes diseñadas para proteger a la gente de abajo. A ti no te conviene que haya un pueblo explicando y haciendo todo eso, porque le van a dar ideas a tus esclavos. Entonces, si tú eres un opresor, lo que es obviamente obligado para ti es perseguir al pueblo judío y tratar de destruirlo por completo, de interrumpir el proceso de transmisión de esa ley, de la Torá. Porque si no lo interrumpes, tarde o temprano tus esclavos pues van a desarrollar la idea de que ellos tienen derechos y que deben de ser libres y te vas a enfrentar a una revolución. Esto de la contracultura que decía antes, los judíos como una contracultura frente al poder dominante. Exactamente, es el pueblo más subversivo de la historia. Entonces, cuando este argumento admite de una exploración empírica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos investigar si este argumento tiene sentido? Pues podemos recorrer toda la historia occidental y observar si hay una correlación entre la gente, es decir, si están correlacionados los que atacan a los judíos y los que oprimen al resto del mundo. Y es una correlación perfecta. En cada generación de la historia de Occidente, los que están organizando grandes matanzas de judíos también están esclavizando al resto de la población. Entonces, siempre que se organizan grandes matanzas de judíos, las naciones, los goyim, estamos siendo esclavizados, siempre. Entonces, recorriendo para atrás, ¿no? Empezando con el presente, porque en el presente está clarísimo. Los yihadistas que están ahora digamos, son la punta de lanza para tratar de exterminar al pueblo judío y ya iniciaron su exterminio en Israel el 7 de octubre de 2023. Esos yihadistas son esclavistas. Si tú vas, por ejemplo, a Qatar, que es el gran financiero de Hamas, que es el que llevó a cabo el ataque del 7 de octubre, Ujú. en Qatar, esto no se discute mucho en medios, pero Qatar es un estado yihadista esclavista, el que organizó la Copa Mundial. En Qatar, el 94% de la población económicamente activa son extranjeros. Y el grueso de esos extranjeros son esclavos. Estamos hablando de como 2 millones de esclavos. ¿Ok? ¿Qué significa esclavos en esos Esclavos. términos? No es un... Nuevamente, yo estoy hablando en términos literales. Ujú, No estoy diciendo esclavo como adjetivo ujú, para ujú. exagerar. No, no, quiero, Son, por eso te quiero exacto, preguntar. son esclavos literales, son propiedad. Ellos llegan, los invitan a Qatar con promesas falsas. No, hay todo un sistema para engatusar a la gente y hacerles pensar que hay una oportunidad de trabajo y que los van a llevar a trabajar. Y una vez que entran a Qatar, les retiran el pasaporte y entonces ya no se pueden ir. Otra manera es que los secuestran. Entonces, en operaciones de comando, van y secuestran gente pobre en distintas partes del mundo, los trepan a una camioneta, se los llevan y en Qatar ya no se pueden ir. Tienen amo, abusan de ellos física y sexualmente.
no les pagan, cuando ya no les sirven, los tiran a la calle, se mueren de hambre. Así, 2 millones de esclavos en Qatar. 94% de la población de Qatar. 94% de la población económicamente activa de Qatar son estos extranjeros, casi todos esclavos. Los cataríes prácticamente no hacen nada, no trabajan, son simplemente la clase opresora viviendo, lucrando del trabajo de todos estos esclavos. Y es un horror, esto es un crimen contra la humanidad que está sucediendo todos los días en Qatar, casi nadie lo comenta, pero estos esclavistas de Qatar son los que organizaron la matanza del 7 de octubre de 2023. Ellos son los financieros de Hamas, ellos son los que construyeron toda la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza. Por lo tanto, el ataque del 7 de octubre es un ataque de Qatar contra Israel. Pero Israel no se puede defender de Qatar porque ahí Estados Unidos tiene su base militar más importante en toda la zona de África Norte, Oriente Medio y Asia Central. La complejidad, ¿no? Hoy Qatar, que aparece como el mediador en las negociaciones con el Hamas, Qatar que coquetea, ¿no? En este mundo donde no solo organiza un mundial, sino y lo hace con intenciones muy claras de limpiar su imagen, sí. Sino que parece, bueno, un jugador ahí muy importante. Sí, pero con todo ese esfuerzo de Qatar de limpiar su imagen, coopera toda la estructura de medios y la estructura de gobiernos occidental, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, los gobiernos de todo el mundo no boicotearon el Mundial de Qatar? ¿Por qué Estados Unidos, Argentina, México, por qué todo el mundo no boicoteó el Mundial de Qatar? ¿Por qué no? A ver, ahí están oprimiendo a 2 millones de esclavos. ¿Qué estamos haciendo todos yendo a jugar fútbol en Qatar? Debimos habernos rehusado todos y denunciar que ahí se esté oprimiendo a toda esa gente. Pero no, todos los medios y todos los gobiernos y todos los equipos de fútbol participaron en celebrar que ahí se hizo un mundial en Qatar. Por favor, están blanqueando a los nazis. Superficialidad, complicidad, estupidez. No, es complicidad total. Porque no es un secreto. Se sabe, la gente que nos gobierna sabe perfectamente qué está sucediendo en Qatar. El Departamento de Estado de Estados Unidos cada año hace un reporte de la esclavitud en Qatar. Yo los cito en mi artículo sobre Qatar. Entonces, no es como que no saben, claro que saben, son los primeros en saber. Pero esto es complicidad, pues ahí Estados Unidos tiene su base militar más importante en toda esa región, no en Israel, en Qatar, no con los judíos, con los yihadistas. Y no olvidemos que Qatar es el financiero número 1 a nivel internacional del yihadismo terrorista antisemita. Bien, y hiciste una entrada directa a través de Qatar para explicarnos, como dijiste, que el antisemitismo no solo, digamos, es contra los judíos, sino comienza contra los judíos, pero en realidad es contra Occidente. Claro. Y es contra los occidentales de a pie. Los valores occidentales. Es contra los valores occidentales que heredamos del movimiento judío. Los valores occidentales que nosotros ahora reconocemos como propios de nuestra civilización moderna son valores judeocristianos. Son valores que nacen en la ley de Moisés y en la interpretación, triunfadora del rabino Hillel el Viejo, que es el origen de toda la jurisprudencia rabínica y todo el pensamiento filosófico rabínico. Lo que dijo Hillel el Viejo en el siglo antes de Jesús es que el mandamiento levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mandamiento rector. Todo lo que se hace en el judaísmo tiene que ser consistente con amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que dijo Hillel, y los rabinos convirtieron a Hillel en la plataforma de la Mishnah, por lo tanto, de toda la jurisprudencia
judía a lo largo de los siglos. Y lo toma obviamente el mensaje de Jesús y el cristianismo. Claro, como... Jesús repite el mensaje de Hillel, y ese mensaje a través del movimiento cristiano se vuelve herencia para todos los occidentales, y entonces una vez que ese mensaje triunfa en el mundo moderno y se establece la democracia en Occidente, pues obviamente que estamos ahora, toda la ética occidental moderna en el mundo democrático que hemos creado está regida por ese principio. Entonces nos ofendemos cuando alguna ley, alguna política, algún desarrollo social está violando el principio de que tenemos todos que amarnos y respetarnos, porque todos somos iguales bajo la ley, porque todos somos hijos de Dios. Todo eso viene del judaísmo. Y ahí es donde entonces aparece, de acuerdo a lo que estás diciendo, el antisemitismo como una cultura que va en contra de esa rebeldía planteada por los esclavos, que dicen no hay una casta superior y seres inferiores, sino que todos los seres humanos merecen respeto por su condición humana intrínseca, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no importa quién es ese prójimo, no. Exacto, entonces nos distrajimos un poquito porque íbamos a hacer el recorrido. Entonces, empezando con los yihadistas. Sí, vamos a la inversa del tiempo. Exacto, veamos entonces ahora sí la correlación, porque justamente el antisemitismo es la herramienta social y política de los opresores. Es funcional el antisemitismo para ellos. Entonces, tenemos a los yihadistas, como ya dijimos, Qatar, que es un mundo de esclavos, de opresores oprimiendo a muchísimos esclavos, que organiza la matanza de judíos más escalofriante de los tiempos recientes, ¿no? La más dura desde el Holocausto. Antes de los yihadistas están los nazis. Los nazis... Raza aria. Exacto. Ellos cometieron genocidio en Europa, ¿no? Exterminaron a los judíos europeos, asesinaron algo así como 66% de la población judía europea, y también hicieron lo que los yihadistas. Ellos esclavizaron a todos los occidentales que gobernaron, empezando por los alemanes. Los alemanes fueron los primeros en perder el derecho a opinar distinto del partido nazi. Los primeros. Entonces, los nazis se dedicaban a ser esclavos y organizaron una enorme matanza de judíos. Cabe apuntar, porque la gente no conoce este tema, pero en la Segunda Guerra Mundial hubo una alianza muy estrecha y muy extendida entre los nazis alemanes y los yihadistas musulmanes. ¿Ok? Muy estrecha, de hecho, una alianza especialmente íntima entre el movimiento árabe palestino y los nazis alemanes. Al ratito platicamos de eso si quieres. Conocido el encuentro del mufti de Jerusalén con Hitler, pero es interesante lo que estás planteando y vamos a seguir hacia atrás si es posible. Sí, señor. Señores, esto están ustedes escuchando Años de Estudio de aquí Francisco Gil White, para que tengamos una visión un poco más profunda de aquellas cosas que nos parecen a veces tan estomacales, ¿no? Hay mucho más aquí. Sí. Tiene que ver con, ya lo están viendo, un movimiento que va en contra de la libertad y de la libertad de sentir que todos los hombres son iguales. Así es. Y a partir de eso, el judaísmo es una provocación a esa cultura, es un problema, pero el problema es un problema para los opresores. Claro, no termina con los judíos, sino con todos aquellos finalmente que tengan un pensamiento judío en términos de las categorías, ¿no? Ese es el desafío. Hablaste del nazismo y es clarísimo, la raza aria oprimiendo, esclavizando. A todo mundo, no nada más a los judíos. O sea, no nada más matan a los judíos, sino que esclavizan y matan a muchos goyim también, matan a muchos no judíos. En la Segunda Guerra Mundial, los antisemitas causaron la muerte de más de 64 millones de no judíos. No eran judíos, los mataron a todos esos millones de no judíos. La causa de su muerte fueron los mismos antisemitas. Los antisemitas produjeron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eran aquellos que querían esclavizar a otros países a
lo que era el Tercer Reich. Exacto. Es decir, pero no nada más a otros países, esclavizaron a los alemanes. uh-huh. Esclavizaron a los alemanes. Entonces, y este es un proceso perfectamente consistente, es una correlación perfecta. Mira, si nos vamos para atrás, estamos hablando de los boyardos rusos, ¿no? Del Imperio zarista. El Imperio zarista esclavizaba prácticamente a todo mundo. Casi toda la gente que vivía en el Imperio ruso eran siervos, que es una categoría de esclavo. Y tenían dueño. O sea, los señores feudales rusos eran dueños de pueblos enteros con su gente. Otra vez la misma categoría, simplemente para que sigamos el pensamiento que Francisco nos está trayendo y sigamos hacia atrás siempre. No, pero no sin antes recordar que el Imperio zarista, los boyardos rusos, uh-huh. Organizaron enormes matanzas y saqueos de judíos que llamamos pogromos. Uh-huh. Entonces esclavizaban a los no judíos, mataban a los judíos. Es la misma correlación. Uh-huh. Nos vamos para atrás y estamos hablando de la Inquisición católica, que duró varios siglos, muchos siglos. Y durante todos esos siglos se estuvieron organizando matanzas de judíos. De hecho, en su conjunto, esos siglos eliminaron la presencia judía en Europa occidental. Eso equivale a un genocidio. Lo que pasa es que fue un genocidio relativamente lento comparado con otros eventos de la historia, uh-huh. Pero en su conjunto los siglos del medioevo y del Renacimiento eliminaron a los judíos de Europa occidental con una combinación de enormes matanzas genocidas, expulsiones y conversiones forzadas. Tengo que hacerte una pregunta para seguir hacia atrás un poco en el pensamiento. Uh-huh. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Uh-huh. Porque, a ver, estamos hablando de la Inquisición, por ejemplo, sí. Y estamos hablando del dominio de la Iglesia que hereda supuestamente el pensamiento judío del amarás a tu prójimo como a ti mismo y de esta revolución de los esclavos en la libertad de todos los hombres, pero parecería sí. Que hay algo que no cierra. Sí, este es un tema muy interesante. Sobre este tema estamos publicando ahorita, figura mucho en mis libros. Yo uh-huh. Tengo una serie de libros que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Y ese es un tema que tratamos con mucho detalle. Pero también en los artículos, en una serie de artículos que se llama Semitismo versus Antisemitismo que estamos publicando en la página web. Es verdad que la Iglesia, ya que lo planteamos, sí. También tiene la jerarquía y el poder como uno de sus elementos sí, exactamente. Centrales, Entonces, ¿no? Esta es la paradoja de la Iglesia, y esto es lo que comentamos, que la Iglesia es una estructura híbrida, ¿ok? Entonces, por un lado, la Iglesia hereda los textos sagrados del judaísmo. Entonces, lo que comparte la Iglesia con el judaísmo rabínico es Tanaj. Uh-huh. Eso lo tenemos en común la Iglesia y el judaísmo rabínico. Entonces, desde el punto de vista oficial, institucional, la Iglesia custodia esos libros como sagrados y afirma tener una ética basada en las enseñanzas de esos libros. Entonces, ahí hay un contenido que yo llamo semitista, ¿no? Yo contrapongo antisemitismo con semitismo. Entonces, uh-huh. en mi jerga, el semitismo es un movimiento social y político anterior inclusive al judaísmo, que inicia con la revolución de Sargón de Akkad en el sur de Mesopotamia hace 4.300 años, ¿okay? Y eso establece una tradición que duró 2.000 años en Babilonia y luego en el resto de Mesopotamia, que es justamente la búsqueda de la justicia, la paz, la hermandad, la compasión, todos los valores que son valores de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y de esa civilización del semitismo babilónico emerge su producto más exquisito y sofisticado, que es el judaísmo. Y la Iglesia hereda, a través del pueblo judío, hereda esos valores del semitismo. Pero la Iglesia crece en suelo griego y luego también romano. Y entonces
la Iglesia es adoptada como religión oficial por el Imperio Romano. Y eso lo que implica es que las estructuras de gobierno de la Iglesia Católica, que terminó fusionada con el Imperio Romano, pues son estructuras autoritarias, hegemónicas, opresivas, porque esas no son heredadas del pueblo judío, esas son heredadas del Imperio Romano. Entonces, la Iglesia se convierte en una criatura quimérica, paradójica, que por un lado, en términos de sus textos sagrados, obviamente está conectada con el semitismo, pero en términos de su estructura política, de su estructura de gobierno, de su filosofía social, etcétera, está más bien aliada con el Imperio Romano y por lo tanto con estructuras antisemitas, porque el Imperio Romano es también antisemita. Entonces, la Iglesia es una paradoja, y entonces, como la Iglesia determina la cultura occidental, ¿okay? La Iglesia produjo Occidente, porque fue totalmente dominante como institución durante muchísimos siglos, y todavía estamos sintiendo su influencia, pues Occidente también se volvió paradójico, ¿no? Ahí hay un punto, me parece, nodal en términos de el pensamiento de Occidente y de su contradicción, ¿no? Sí, señor. Sí, Occidente es simultáneamente semitista y antisemita. Por eso damos bandazos en los que Occidente se vuelve más liberal, más compasivo, más abierto, más igualitario, etcétera, y luego hay bandazos en la dirección contraria porque empiezan a dominar las estructuras antisemitas, porque Occidente es ambas cosas. Antes de la creación de la Iglesia Católica, antes de Jesús, vivíamos en lo que yo llamo la era lógica. Ahora vivimos en la era paradójica. La era lógica es la era en la que semitas y los semitistas y los antisemitas son fácilmente distinguibles porque están en territorios geográficamente separados, con estructuras políticas distintas, independientes, y inclusive tienen enfrentamientos muy claros en el campo de batalla, etcétera. Pero a partir de la creación de la Iglesia Católica estamos en la era paradójica, porque ahí, en la era paradójica, en las mismas instituciones, en el mismo territorio, en la misma estructura política, tenemos tanto semitismo como antisemitismo. Ustedes ven hasta dónde lo que nos está aquí compartiendo este antropólogo, ¿sí? Francisco Gil White, es mucho más complejo, mucho más profundo. Estas paradojas, estas tensiones culturales que existen en Occidente, que explican finalmente estos fenómenos que tienen que ver con esta lucha permanente del pensamiento judío por la libertad, por la igualdad, por los derechos, por la justicia, y que por otro lado en ciertos momentos prevalecen estos y en otros momentos, y podríamos hablar ahora en un ratito con Francisco cómo nos está yendo hoy, parecería que hay movimientos, bueno, que otra vez a partir de querer dominar por el poder y por, ciertos fenómenos, hacen que uno tenga que mirarlos con mucho cuidado. Por eso creo que los judíos tenemos tanta sensibilidad a varios temas, a los populismos, a cuando hay cercenamiento de los derechos en las democracias. Claro. Todos estos son aspectos que nos hacen reaccionar Nos rápido. ponen nerviosos, claro. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que esto produce luego. Sí. No solo, como muy bien dice Francisco, matanzas directas de judíos o antisemitismo de violencia, sino también cuando las sociedades se van deteriorando Sí. en sus valores. Así es. Estamos todos muy para Los estar judíos son alerta. el canario en la mina, como dice el viejo dicho. Señores, vamos al panorama de noticias. Lo invitamos a Dani para que se incorpore también a este diálogo apasionante esta mañana con Francisco Gil White. Bien, y algunos mensajitos aquí para compartir. Por ejemplo, nos dicen: buenas tardes de Barcelona, felicidades por su programa, siempre que puedo lo sigo.
generalmente en diferido y nunca me defraudan, siempre riguroso, siempre interesante. Gracias ahí a Xavi que nos saluda, lo mismo a Mirta que nos manda también su saludo, a Sim que nos saluda, Nati Jaques, a María Fernanda Montes, ¿quién más está con nosotros ahí en el canal de YouTube? Estoy mirando a María Luisa Grau Arroyo, excelente invitado, el doctor Gil White, gran defensor de Israel y del pueblo judío, Dios lo bendiga inmensamente. Aquí Fernanda dice, gracias chicos, porfis pregunten sobre el conflicto, sobre el rol de Estados Unidos en el conflicto. Nos quedan muchos temas para poder analizar. ¿Qué dice acá Norma? Dice, gracias Miki por traer a Francisco a tu programa, un lujazo que esté en Argentina. Acá Sara dice, recién me engancho y está Francisco Gil White, qué lujo, todos admiradores y admiradoras. Acá también dice Ricardo Golfar, un grande Francisco Gil White. ¿Quién más tenemos? Tenemos aquí desde México, pues que sí, Sin, que nos saluda desde Ciudad de México. Y también María Fernández Montes, que dice, impresionante invitado, un lujazo, gracias chicos de Radio High. Muchos admiradores, Francisco, y admiradoras, que te siguen, dicen, un capo siempre. ¿Sabes lo que es un capo? Alguien que se destaca, no es lo de las épocas que no... Hay otros contextos para esa palabra. Sí, claro que sí. Bueno, hay muchos mensajes más, gracias a todos, pueden seguir escribiendo, claro que sí. Acá Beatriz Ferreira dice, Yom Tov, buen programa, y todos siguen escuchando aquí también, desde Haifa, también saludos, bueno, desde muchos lugares en el mundo, gracias por estar como siempre. Y hoy en esta visita que nos hace Francisco Gil White, aquí que está en Buenos Aires, por primera vez en su vida, mire que ha viajado por el mundo, pero todo llega, Francisco. Sí, todo llega. Todo llega. Hasta Dani Saltzman llegó, mire, ya hace rato acá al estudio. Ustedes ya habían charlado. Dani, buen día. Hemos charlado. ¿Cómo estás? Buenos días. Buena semana para todos. Bien, bien. Acá apasionante este diálogo porque estos temas que hacen a lo cotidiano para nosotros, tratar de seguir lo que acontece en Medio Oriente, tan complejo, la situación de Israel tan difícil y las expresiones de antisemitismo que han surgido con mayor virulencia después del 7 de octubre, claro, hay que mirarlas no solo en la preocupación propia, sino, como siempre decimos, cuidado que, como muy bien decía Francisco, es el termómetro que marca la fiebre de esta sociedad occidental. Nos habíamos quedado, y yo quiero ir con esto de vuelta, con algo fundamental que tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica, que es, como muy bien dijiste, la heredera, de alguna manera, así se plantea en la historia, de ese mensaje del Sinai, de esa ley judía. No de la ley. No de la ley, no. Sino de la... Pero sí de los principios éticos sobre los cuales se construye la ley. Sí, porque la ley, la Iglesia la hace a un lado. Exactamente. Bueno, lo que justamente la Iglesia cambia es eso, ¿no? Sí. La abolición de la ley, hay Así una nueva ley, una nueva alianza. Hay una nueva alianza, pero no tanto una nueva ley. Digo, sí, se establece un derecho canónico, sí hay una nueva ley, pero lo que es sobre todo importante es que se elimina la ley anterior. Eso es lo que es muy importante, y se reemplaza con el principio de la fe. Entonces, el principio que establece la Iglesia es que uno no se puede salvar por obras. Ese es el argumento de Pablo, que es muy claro. Dice, por obras no te puedes salvar, solamente te pueden regalar la salvación, la fe en el sacrificio de Jesús. Y a la inversa justamente del pensamiento judío, que Masejet Hagigah en el Talmud va a decir, es mejor que mi pueblo, esto parece blasfemo, se olvide de mi nombre, hablando Dios mismo, pero que cumpla con los preceptos, es decir, cumplir con la ley es más importante que lo que la persona pueda tener de creencia personal. ¿Eso en dónde está? En el Talmud, en Masejet Hagigah. Fantástico. Eso lo que establece es que la ética
es el principio fundamental, no la fe. Y es consistente con lo que dijo Hillel. Cuando al rabino Hillel le pidieron que plasmara en un solo enunciado todo el sentido de la Torá, no dijo fe en Dios. Lo que dijo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el principio que produce leyes. Y el amarás a tu prójimo como a ti mismo está en términos jurídicos de cómo amar a ese prójimo. No solamente el amor como correcto. un sentimiento, sino es cómo se plasma en las acciones. No, la emoción no es, tu emoción no es lo que te vuelve ético. Lo que te vuelve ético es tu comportamiento. A la gente se le olvida eso ahora, porque han estado condicionando a la gente a pensar que expresar una emoción muy fuerte sobre algún atropello que ellos consideran, etcétera, que eso es lo que los vuelve éticos, el proyectar su emoción en redes y comunicarle a todo mundo lo enojados o lo tristes que están, eso no te vuelve ético. Tu emoción no te vuelve ético. Lo que te vuelve ético es proteger a tu prójimo, es tu comportamiento en pro de tu prójimo. Tu emoción es secundaria. Si tu emoción, digamos, motiva ese comportamiento, qué bueno. Pero no, la emoción no te redime y el proyectar tu emoción no es lo que te vuelve una buena persona. Esto que estás diciendo es muy importante porque va en contra, en parte, y hablábamos de las paradojas de Occidente, del pensamiento occidental, donde el amor, como una categoría de algo abstracto. Claro. El amor que yo siento en mi corazoncito. Exacto, y de hecho... creo que es Francisco de Asís justamente que dice ama y haz lo que quieras. No, en el judaísmo no existe ama y haz lo que quieras, ama y haz lo correcto. Correcto. Y eso es una... Y de hecho, eres una persona ética aunque no sientas mucha emoción si estás protegiendo al prójimo. Lo que importa es si protegiste al prójimo. Tu emoción, mira, tu emoción nadie la puede verificar. Nadie, es totalmente privada, nadie puede verificar que estás sintiendo una emoción, tú eres el único testigo de tu emoción y podrías estarla falseando, podrías ser un hipócrita que actúa su emoción, nadie sabe si realmente la estás sintiendo, entonces eso no te puede redimir, lo único que te puede redimir es lo que tú haces por alguien más. Volvamos a la iglesia porque la iglesia ha ocupado un lugar central en Occidente. Y sin duda, es alguien que no se enteró que estoy al aire. Vamos a intentar pedirle que, bueno. Yo no sé si salir corriendo, Miki, porque me suena alarma. No, eso. No, en Israel con menos que eso, con menos que eso dejamos todo. Vas al refugio, claro que sí. Pero aquí todavía no están cayendo misiles en Buenos Aires. Todavía no. No bombardeen en Buenos Aires, decía Charly García. Sí. Pero volvamos a esto de la iglesia y este pensamiento paradójico, ¿no? Que toma los aspectos... Sí, la estructura es paradójica porque tenemos libros semitistas, es decir, libros que promueven esta ética de amar a tu prójimo como a ti mismo, y al mismo tiempo tenemos esta estructura política de gobierno de la Iglesia heredada del Imperio Romano que es opresiva. Entonces, para tratar de resolver el problema que implica para una estructura opresiva el contenido de los libros que está custodiando, la Iglesia en el medioevo prohibió a los occidentales que leyeran sus libros sagrados. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, muy importante lo que estás diciendo. Sí, en el medioevo los libros de la iglesia, los cristianos no los podían leer. Estaba prohibido traducir. Oficialmente los libros se publicaban en latín. ¿Okay? La Biblia católica se publicaba nada más en latín y estaba prohibido traducirla a los idiomas europeos. Ahora, el latín es un idioma que nada más hablaban los gobernantes de la iglesia. Solamente los curas hablaban latín, y no todos los curas. Había muchos curas analfabetas, pero los que sí hablaban latín solamente eran los curas y la gente muy aristocrática, que tenía una educación de curas. Los curas eran los maestros de todos, y esa era la misma casta aristocrática de donde salían los obispos, ¿no? Entonces,
Solamente los funcionarios de la iglesia podían leer los textos sagrados de la iglesia. El resto de la gente no sabía que contenían esos libros, y cuando iban a la misa los domingos, la misa se oficiaba en latín. Entonces ni siquiera oralmente tenían comunicación con el contenido del texto. Entonces, ¿de qué se trataba mi religión si yo era un católico en el medioevo? De lo que el cura me dijera. Era un proceso total de autoridad. Yo no tenía acceso independiente a los libros, ni podía formar una opinión propia sobre lo que debía ser su interpretación. Y esto obviamente servía para que los católicos medievales no se contaminaran, por así decirlo, de las ideas de los judíos, que son las ideas contenidas en los libros sagrados de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Que algunos católicos se rebelaron en contra de esto en el medioevo. Hace mucho tiempo, estamos hablando del siglo XI, cuando esto empezó, y al rebelarse, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a traducir los libros del latín a los vernáculos europeos para que la gente los pudiera leer. Y aquí inicia un proceso revolucionario, porque cuando los católicos medievales, a través de estos movimientos que ahora llamamos protoprotestantes, porque son anteriores a Lutero y a Calvino, y a Zwingli y todo esto, cuando ellos empiezan a leer los textos sagrados de la iglesia, ¿qué están leyendo? Están leyendo textos sobre todo judíos, porque el 80% de los textos sagrados de la iglesia son textos judíos. El Nuevo Testamento es una cosa muy delgada. ¿Y qué están leyendo? Pues si empiezas por el principio, lees el Génesis, y luego llegas al segundo libro, que es el Éxodo, que es la revuelta de esclavos. Entonces, esos católicos medievales que empezaron a leer la Biblia y que se volvieron protoprotestantes, se radicalizaron políticamente, porque estaban leyendo sobre la revuelta de esclavos y las leyes para proteger a la gente de a pie, de toda la filosofía que empapa esas leyes, que está diseñada para combatir la opresión y proteger la libertad. Y pues sucedió lo que le preocupa siempre a los opresores, que el pensamiento judío le dio ideas a estos cristianos y empezaron a luchar por su libertad. Es interesantísimo todo esto que estás planteando, porque finalmente cuando nos dices, claro, todo el conocimiento estaba para un grupo selecto que hablaba latín, que no pretendía ilustrar al pueblo, sino dominarlo. Exactamente. Digo, otra vez estamos hablando de los mismos conceptos, ¿no? Dominación frente a libertad. Estamos hablando de un grupo, de una casta que pretende imponer frente a, bueno, las grandes masas que finalmente son los oprimidos. Y ahí vuelve la misma revuelta. Y fíjate otra vez la correlación de la que hablábamos, de que los opresores que esclavizan a todo mundo organizan matanzas de judíos. En el medioevo católico de la Inquisición, las cruzadas, exactamente, en ese mundo se estaban la iglesia, los frailes dominicos y franciscanos estaban organizando grandes matanzas de judíos, y al mismo tiempo la iglesia, aliada con los reyes católicos de Europa, estaba esclavizando a todos los occidentales. Los occidentales, bajo la Inquisición, no podían ni siquiera opinar. Tú no podías tener una opinión que fuera distinta de la del Papa, porque juntaban la leña para quemarte. Te quemaban vivo. Primero te torturaban para tratar de que... El Papa, la representación de Dios en la tierra. Exacto. La infalibilidad del Papa, es decir, lo que el Papa decía y planteaba es la verdad. No hay ninguna posibilidad de discutir esa Ningún verdad. católico tenía derecho a opinar distinto, y si opinaba distinto podía ser inclusive torturado a muerte. Entonces todos los católicos eran esclavos del Papa, todos. Nadie podía pensar, nadie se podía salir del huacal, como decimos en México. Bueno, y también destaca el valor de la ignorancia como herramienta, que hasta hoy es... pero una estructura verticalista absolutamente. Total. Y ahí los judíos otra vez
los rebeldes de la historia, que no tenemos papa, somos rebeldes por naturaleza en términos del pensamiento, la libertad, la discusión y el planteo de que nadie tiene la verdad absoluta. El Talmud es eso. Eso. Entonces, el contraste medieval era justamente entre la cultura autoritaria, absolutista, totalitaria, porque es totalitarismo. Cuando ya no puedes ni siquiera pensar distinto, estamos hablando de totalitarismo. Entonces, tenían una estructura totalitaria de un lado, y del otro lado estaban los judíos con la cultura del Talmud, que es una cultura de debate, en donde ni siquiera en el caso de Hillel, que es la plataforma de toda la jurisprudencia judía, ni siquiera se presentan sus opiniones aisladas de un debate. Se presentan las opiniones de Hillel y las opiniones de su contrario, que era el rabino Shammai, y tú tienes que poder leer ambas opiniones y llegar a tu propia conclusión. Recordemos, algunos lo saben, el texto del Talmud está en el centro, y todas las discusiones están alrededor, y todas son igualmente válidas, y siempre, y esto es pensamiento también oriental, desde el lugar donde uno mira. Yo estoy mirándolo aquí a Francisco desde el lugar que yo estoy sentado, Dani lo mira desde otro lugar, y no es que mi visión sea válida y la de Dani no, son distintas y cada una complementaria. Ese es el pensamiento judío y talmúdico. Yo acotaría eso, porque sí es posible decir que alguien dijo algo que es incorrecto. Eso sí pasa. O sea, sí, en los debates a veces sí se concluye que una posición era correcta y la otra era incorrecta, pero lo que es muy importante es que no se llegue a esa conclusión sin un examen. Todas. Además, en la tradición talmúdica se registran todas las opiniones. Por eso, se registran todas, pero sí se decide cuál es la buena. Después llega un momento en el cual la ley, la halajá, establece una ley. Exacto. Pero esto no hace que queden determinadas... se borran las otras. No, al contrario, se pueden incluso utilizar después, en ciertos momentos. También es cierto, también es cierto. Todo ese pensamiento rabínico está todo en el mismo, digamos, cuerpo, porque se piensa que... puede ser reclutado después. Absolutamente, y utilizado para nuevas realidades. Pero fíjate, lo que demuestra que la cultura del debate es lo que es superior, en vez de la cultura del totalitarismo, es la ciencia moderna. O sea, esta cultura de debate talmúdico es muy parecida a la cultura de la ciencia moderna. En la ciencia moderna, la norma es, si yo hice un experimento o produje una teoría nueva, lo que yo tengo que hacer es publicarla para que el conjunto de mis colegas haga el intento de refutarme. Ese es el juego de la ciencia. Y solamente sobrevive mi teoría o mi experimento si el intento de refutarme fracasa. Pero el juego de la ciencia es publico para que otros puedan tener la oportunidad de refutarme. Pero tampoco debe ser casual la cantidad de científicos judíos. No. Claro, eso no es coincidencia. Claro. Y sigue abierto, porque digo, esto de, presento mi teoría, que la refuten, muy bien, por el momento se establece que esta es cierta, pero puede ser que en algún momento... No es estable. Exactamente, y esto es parte también de este pensamiento. Pero quiero ir a 2 temas o 3 más que me parecen fundamentales. Uno, hablamos antes, justo en la pausa, de cómo la Iglesia, a partir de ese pensamiento verticalista y de esa estructura, totalitario, hay que decirlo, es totalitario. Dígalo usted. Y después aparece justamente dentro de eso hoy un enorme mundo, por ejemplo, evangélico, que se reencuentra con los textos que no conocían y empiezan a decir, wow, esto es muy fuerte. Y comienzan un acercamiento al judaísmo viendo justamente hasta dónde estaban buscando eso que no conocían. Esto sucede desde el medioevo, a partir de que los católicos medievales empezaron a leer la Biblia, en estos movimientos que ahora llamamos protoprotestantes, que se separaron de la Iglesia. A partir de ese momento vemos un proceso de judaización de los cristianos occidentales, y la Iglesia, la Inquisición, así los acusaba
en sus documentos, los acusaba de estarse judaizando, utilizaban ese término, porque efectivamente eso era lo que estaba sucediendo. Estaban leyendo sobre todo textos judíos de su Biblia cristiana y estaban descubriendo el valor de la tradición judía, y algunos inclusive empezaban a adoptar normas y leyes que supuestamente que la iglesia había abrogado, ¿no? Empezaban un acercamiento también con la comunidad judía, todo lo cual era muy preocupante para la iglesia, que quería tener a los judíos separados y encerrados en los guetos para que no tuvieran justamente ningún contacto con los cristianos y no los contaminaran de sus ideas de libertad y de igualdad política, de protección bajo la ley y de combate a la opresión. Ahí usted entiende por qué hay hoy tantas comunidades judías emergentes, así se las llaman en algunos países, sobre todo, por ejemplo, en Colombia y otros lugares, Sí, señor. donde cada vez más y más evangélicos, y acá también en todos lados, sienten hasta dónde el judaísmo les habla. Sí, algunos ya se están definiendo como judíos, inclusive sin haber hecho proceso de conversión, porque lo que están expresando es que se sienten judíos, que les gusta el judaísmo, que sienten una afinidad justamente por los valores, que lo que más les gustaba de su cristianismo, se dan cuenta, viene todo del judaísmo. Y agrego a esto que son tan rebeldes y anárquicos como los judíos, es decir, dentro del mundo evangélico, aunque hay ciertas estructuras, tampoco hay un orden donde alguien maneje toda la tropa evangélica, ¿no? Es sí, como... sí, los movimientos protestantes son sin duda muchísimo más democráticos que la iglesia. Quiero ir al momento que vivimos en dos aspectos, Francisco. Uno tiene que ver con el momento del mundo y lo que está pasando, donde vemos movimientos muy totalitarios, diría yo, y donde hay un mensaje muy particular. Esto lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otros lugares en Europa, señor, en el mundo. ¿Cómo afecta esto en este momento? Y dos, hay una novedad judía que se crea hace 77 años, que tiene que ver con volver a la normalidad anormal para el pueblo judío de ser un pueblo con un estado propio. Y también creo que las tensiones, hoy las veíamos, hoy hablamos con nuestro corresponsal de Israel, se ven en Israel mismo, ¿no? Que con todo es una democracia ejemplar en muchos aspectos, pero la tensión se está viviendo hoy también entre intenciones totalitarias, entre comillas, y aquellos que dicen, no, este no es el modelo judío con el cual nosotros queremos vivir. Pues desgraciadamente sí, estamos en un momento histórico en el que regresa el empuje de los antisemitas por reimponerse. Ellos no se habían ido a ningún lado. Esto es parte de lo que explicamos en la investigación que yo he estado haciendo y que estamos publicando en More y que está en mis libros. Los antisemitas no perdieron la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que nos enseñan en la escuela, pero no es cierto, porque los nazis alemanes, de hecho, son una consecuencia de un movimiento mucho más grande que ha sido borrado de nuestra educación. No es que sea un secreto. Si tú entras a cualquier biblioteca aquí en Buenos Aires o te tomas a la tarea de investigar esto en Internet, todo está ahí. No es un secreto, pero no lo enseñan en las escuelas. O sea, sí hay un problema estructural en la pedagogía que recibimos en todo Occidente. El tema del eugenismo ha sido borrado de los libros de texto, no se menciona. Y eso vuelve... Explica qué es el eugenismo, porque si no... A eso voy. Borrar el tema del eugenismo vuelve imposible entender la Segunda Guerra Mundial, porque el eugenismo es el movimiento que produjo al nazismo alemán. ¿Okay? Entonces, es un movimiento panoccidental, no es un movimiento exclusivamente alemán, es un movimiento panoccidental que afirmaba la superioridad de la raza aria germánica, nórdica, alemana, y este es el movimiento que estuvo, promoviendo la idea de que toda la gente en Occidente que no era, digamos, de la casta gobernante, era inferior,
porque no tenía suficiente sangre alemana, y entonces el argumento era que toda la gente de a pie en Occidente son pues retrasados mentales, así es como lo discutían en la primera mitad del siglo XX. Y el objetivo político de este argumento es retirarle derechos a la gente común, porque el eugenismo nace como una reacción a las revoluciones de 1848. En 1848, otro tema que se ha borrado de nuestra educación, y no es coincidencia porque yo considero que el año de 1848 es el más importante de toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque ahí hubo revoluciones en todo Occidente el mismo año. Todo el continente europeo ardió el mismo año. Fue un cataclismo. Nunca se había visto nada igual. Y la consecuencia de esas revoluciones de 48 es que cambió la gramática política de Occidente. Es decir, a partir de 48, no es que todo se haya establecido, la democracia moderna no nació completa en 49, no estoy diciendo eso, pero en 1848 lo que sí sucede es que los aristócratas occidentales tienen que cambiar su forma de hablar. Se asustaron tanto que a partir de 1848 empezaron a decir que el gobierno tiene que servir al pueblo, que van a defender la libertad, que van a tratar de componer el problema de la pobreza, que empezaron a crear parlamentos, en fin. A partir de 1848, la manera de expresarse en público de los gobernantes cambia por completo, cambia la gramática política de Occidente. Y ese cambio en la forma de hablar produce un desliz continuo en la dirección de la libertad y del progreso político que no se podía ya detener, y eso fue lo que nos llevó a la democracia moderna. Entonces, las revoluciones de 1848 son el comienzo de la vida moderna democrática occidental. No es la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, aunque fue muy importante, fue derrotada en 1815, cuando fue derrotado Napoleón. Y después de esa derrota de Napoleón, las aristocracias absolutistas europeas se reimpusieron y estaban tratando de patear a todo mundo de regreso al medioevo. Pero estaban sentadas en un polvorín, y ese polvorín voló en 1848, y eso fue lo que finalmente cambió el mundo. Qué importante esta perspectiva histórica y analítica para entender que, bueno, no todo lo que tenemos hoy fue siempre en primer término, ¿no? En la historia humana, el periodo que vivimos de alguna manera en cierto grado con todas las debilidades de democracias liberales y... es un minuto, claro, es un segundo. Es la nada misma en términos de la historia, no es lo que fue y cómo... Y no tiene ningún precedente. Nunca en toda la historia humana ha habido sociedades como las sociedades democráticas occidentales. La gente de a pie en ninguna parte de la historia ha estado tan bien protegida por las leyes y por las instituciones como en las democracias modernas occidentales. Y contra esto es lo que aparecen muchos grupos y pensamientos que quieren, bueno, ir en contra, como siempre, pero ahora con una democracia liberal que está de alguna manera protegiendo a gran parte, o por lo menos una parte de este mundo, y que pretenden nuevamente llevarnos a estos movimientos totalitarios de opresión de unos grupos contra otros. Sí. El momento que tenemos hoy, y te hice una pregunta también muy difícil que tiene que ver incluso con Israel, que vive también esta tensión interna. Sí. ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es cómo ves el diagnóstico de este momento histórico. Estamos en un muy grave peligro. Por eso mi libro se llama El colapso de Occidente. En mi opinión, estamos a 15 segundos de que se destruya toda la civilización occidental moderna. Como sucedió con los nazis, excepto que después de los nazis nos volvimos a levantar. Pero lo que viene ahora es el yihadismo, y de eso no nos vamos a levantar. Y las clases gobernantes de todo Occidente están colaborando con la invasión yihadista de Occidente. Ellos la están dirigiendo. A ver, empezamos esta conversación mencionando un detalle que es diagnóstico, en mi opinión, de cómo realmente opera el sistema, que es que el gobierno de Estados Unidos tiene su base militar más importante en Qatar.
Esa es su alianza más íntima en Oriente Medio. ¿Y qué es Qatar? Qatar es el centro del financiamiento yihadista, antisemita, terrorista internacional. Entonces, como ese detalle te puedo dar muchos, pero otro detalle es la forma como las clases gobernantes europeas han estado inundando de yihadistas el continente europeo con sus políticas de migración. Obviamente entienden lo que están haciendo, pues no hace falta ser un genio para entender que si tú inundas Europa de yihadistas, acabas con Europa. O sea, no es 2 más 2 es 4, no, cualquier imbécil lo entiende. Bueno, entonces, la penetración de las universidades americanas es exacto, el mismo camino. Es el mismo camino. Entonces, cuando Angela Merkel, en el contexto de la guerra civil siria, anuncia, porque esto fue literalmente lo que dijo que vengan todos, no le vamos a poner techo. Así se pronunció en público. Y por supuesto entraron millones de sirios, todos y no eran todos sirios, eran todos musulmanes, pero no eran todos sirios. Con la excusa entraron de todos lados y eran casi puros varones en edad de reclutamiento militar. ¿Y de dónde los estás importando? Los estás importando de un infierno yihadista, en donde se están peleando distintas facciones, ISIS, al-Nusra, el supuesto ejército libre sirio, que todos se unieron a ISIS, tienes distintas facciones, Tahrir al-Sham, etcétera. Todos son yihadistas, y entonces de ahí Angela Merkel dice que vengan todos. Bueno, pues esta es una política de importación de yihadistas. Todas las mezquitas que se han construido en Europa han sido financiadas por estados yihadistas como Qatar, como Kuwait, como Arabia Saudita, algunas inclusive Irán, Turquía, que ha sido gobernada ya por islamistas desde hace mucho tiempo. Todo eso lo han construido los yihadistas en Europa. ¿Ingenuidad o suicidio? No, ninguna ingenuidad. ¿Complicidad? Tampoco es suicidio. A ver, cuando... Por eso el análisis comparativo histórico es tan importante, porque las estructuras se repiten. Cuando la aristocracia romana, en el siglo IV, oficialmente declaró la Iglesia Católica su religión oficial, la aristocracia no se suicidó. Al contrario, así fue como sobrevivió. Los aristócratas romanos se convirtieron al catolicismo para preservar su imperio, ¿ok? Y lo convirtieron en un imperio católico. Ahora las clases gobernantes de Occidente se van a convertir al Islam y se van a quedar en el poder. Y a nosotros nos van a aplastar, porque eso es lo que sucede en el Islam. Entonces, esto no es un suicidio. Ellos se están preservando a sí mismos y lo que van a hacer es destruir a Occidente, pero para los gobernantes no es un suicidio, al contrario, esta es su supervivencia. Ellos lo que no quieren es que nosotros les quitemos a ellos el poder. Y el Islam, no hay mejor ideología que el Islam para oprimir a la gente. Apasionante. Y en este contexto, yo sé que esto es para... todavía tenés unos días acá, por ahí te traemos a hablar. Sí, claro. Especialmente de la política norteamericana y Donald Trump. Sí. Tenemos toda una serie en la página web explicando que Trump es yihadista. Bueno, di y explícale a la gente, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, entonces, nosotros estamos, los distintos canales de contenido que tenemos, porque tenemos YouTube y artículos, libros, etcétera. Entonces, el hub donde encuentran todo es franciscogilwhite.com o managementofreality.com, es la misma dirección. Y ahí tienen los botones para ir a todo. Y pues con eso tienen. Y estás publicando, dijiste ahora, este libro llamado... El colapso de Occidente es una obra en 10 tomos, de los cuales ya están publicados 5. Muy pronto espero ya publicar el 6 y el 7. Y lo que hacemos ahí es recorrer 2500 años de historia occidental para explicar justamente esta estructura que a grandes rasgos empezamos a discutir tú y yo aquí. Entonces habíamos discutido yihadistas, nazis, nos fuimos a la Inquisición católica, pero nos vamos más para atrás, nos vamos con los romanos para demostrar que el Imperio Romano, que también organizó un genocidio en los siglos I y II,
que termina con la derrota de Bar Kokhba en el año 100. Bueno, Bar Kokhba era su apodo, pero en el año 135. Los romanos que organizaron ese genocidio también estaban esclavizando a todo el mundo. Era un sistema esclavista. Y antes de ellos los greco-macedonios, que como se hace la remembranza en la fiesta de Hanukkah, los greco-macedonios hicieron un genocidio de judíos en la zona de Jerusalén, y ellos también estaban esclavizando a todo el mundo, porque el imperio greco-macedonio Seleucida es el que resulta de la conquista de Alejandro, y Alejandro a lo que se dedicaba como buen greco-macedonio era a asesinar y a esclavizar. Perdón, yo pregunto, ¿son 10 tomos o vas a seguir agregando tomos hasta que colapse Occidente? No. Espero publicarlo antes del colapso para que sirva de algo. Pero son un total de... Bueno, estoy proyectando 10 tomos. No estoy seguro que vayan a ser 10. Pero ya están publicados 5 y el 6 y el 7 ya pronto también salen. Los 10 mandamientos. No. Y señores, nos hemos tomado un rato hoy muy tranquilo, muy distinto de lo habitual en esta charla extensa con Francisco Gil White, a quien ya recomiendo, a aquellos que no lo conocían lo han conocido hoy un poco más, tanto en lo personal como en su pensamiento, seguir y dedicar tiempo, porque también lo hablábamos antes, el pensamiento de TikTok, miren, para temas tan complejos, tan profundos que tienen que ver con la conducta humana, con los movimientos sociales humanos, con las culturas que se contraponen entre la cultura, él decía, de la ley, la cultura de la protección al más débil, la cultura judía en este mundo, y esta otra, ¿no?, que plantea un movimiento totalitario, un movimiento donde el poder que quiere subyugar al más débil, esto se juega permanentemente en cada generación y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Si no estamos muy atentos, el problema es mayor. Lo primero es tomar conciencia, y lo segundo, a partir de la conciencia, tratar de que aquellos, sobre todo, que tienen también poder de decisión, puedan ser conscientes de lo que están haciendo en cada uno de los países, porque hay elementos globales, pero hay particulares. Aquí claro, seguramente nuestros diputados, senadores, ejecutivos que están tan ocupados de lo urgente, pocas veces tienen el tiempo para meditar, conocer y profundizar sobre lo importante y sobre las consecuencias de las acciones. Cuando pasan estas cosas de que alguno se quiere hacer del poder por la fuerza de distintas maneras, las democracias están en un problema, y ese problema siempre se transfiere a los judíos y a toda la democracia, y a Occidente, que está tambaleando. Francisco lo pone en términos hoy muy dramáticos, pero cuando uno mira las realidades es para estar muy ocupados y preocupados. Francisco, 2 semanas en Buenos Aires. Sí, 2 semanas, 2 semanitas. Bueno, a disfrutar mucho, a conocer. Me encanta la ciudad. Y a seguir profundizando. Te vamos a convocar a ver si otra mañana puedes venir para que volvamos a hablar de estos temas, porque no se agotan además. Son claro. temas que siempre no hay más y más para pensar. Debo decir que muchas veces la gente pide que lo convoquemos a Francisco, y yo digo, miren, está muchas horas hacia atrás. La posibilidad a veces de organizar una entrevista es más compleja, porque lo tenemos que despertar muy temprano, porque ya está trabajando en otras cosas. No, pero me despierto, no se preocupe. Sí, ya lo sé, y lo hacemos. Lo vamos a seguir persiguiendo. Claro. Quiero hacer una mención muy particular este fin de semana. Obviamente todos aquí en la Argentina estamos de alguna manera sintiendo la partida de Mario Mactas, un periodista enorme, un hombre que te hubiera encantado, Francisco, conocer, un hombre del pensamiento profundo, un periodista libre, que por esas cosas también era judío, pero no lo decía, la practicaba en términos de su vida, y que ha dejado un legado enorme. Tuvimos el privilegio de tenerlo aquí también en una entrevista. Nos quedó pendiente con Mario varios cafés, y yo tengo la sensación de que me lo perdí. Y lo tuvimos aquí como tantos otros, un amigo, un hombre
que marcó el pensamiento y que trató muchas veces justamente de ir a un pensamiento mucho más profundo, más tranquilo, más equilibrado, y que nos hablaba de esa importancia. Nos quedó también la sensación de no haberlo podido tener como queríamos todos los domingos a la mañana en Radio High, que fue un proyecto que estuvimos tratando de lograr, y que por estas cosas de el dinero, ni más ni menos, y era muy poco, no lo pudimos hacer. Pero creo que, no sé si lo mencionaste porque no estaba escuchando, falleció en este fin de semana Paulina Gamos, me parece, en Venezuela, me parece. no me enteré de nada. Lo digo con el temor de equivocarme, pero lo leí en algún lugar y lo voy a tratar Vamos de chequear a ahora. investigar esta amiga también muy querida, una mujer Sí. también maravillosa, pero quiero irme nuevamente con lo de Mario, un hombre realmente que dejó una enorme huella en el pensamiento. Y miren, pensar es un privilegio de los hombres libres, a tratar de seguir disfrutando. 11, yo sé que fue en el fin de semana, estamos a 14, el viernes creo que fue. Vamos a hablar de Paulina también y hacerle un homenaje. En esta contracultura en la cual nacimos, que ser herederos de ella, como dicen los profetas, ateme dai, vosotros sois mis testigos, dice justamente ¿Vosotros sois mis testigos. mis Es decir, testigos? Dios le pone por misión al pueblo hebreo judío ser testigos de ese pensamiento Ujú, ujú. que tiene la ley, tiene la protección al más débil y tiene la misión de reparar, completar este mundo que es imperfecto y luchar contra otros pensamientos que desgraciadamente muchas veces aparecen y que tienen mucho que ver con el paganismo mal entendido de cada época, y que pretenden, bueno, dioses que no son dioses en esta tierra. Francisco, gracias. Nos vamos a tomar un café. ¿Tienes el tiempo? Encantado. Va a ser un privilegio para mí. Se quedan con Yo me Dani quedo. Saltzman con este coffee break de día lunes. A todos, gracias por, como siempre, estar. Mañana nos reencontramos, Rocío. Gracias a Rocío, la señora Esther, Alejandro Blanco. Y ya saben, lo mejor arrancó. Ahora cambia el ritmo con Dani Saltzman y el coffee break.